Hola muchachos, buen día. Bueno, vamos a recuperar la clase que se había perdido el jueves que hicimos. A ver, teoría de las soluciones, el tema que habíamos tocado. La definición: son mezclas homogéneas formadas por uno o más solutos y un solvente. A ver, vamos a ver qué es un soluto, qué es un solvente y qué es una mezcla homogénea. Bueno, ahí tenemos ejemplos de solvente, soluto y una solución final. A ver en qué consiste. Solvente lo vamos a llamar el agua, ya que contiene mayor cantidad, y la sal es menor cantidad. Entonces ambos van a mezclarse y van a formar una solución. Solvente se llamará al agua que diluye todo al soluto, a la sal. Soluto es, no se olviden, en menor cantidad, y mayor cantidad solvente. Ambos sumamos o ambos lo mezclamos y ya pues vamos a tener agua salada o un tipo de solución, ¿no? Entonces una solución sería esa. Solvente más soluto me va a darme solución. Eso es la idea. Entonces ahí tenemos las fórmulas del agua. El cloruro de sodio es una sal. En la naturaleza podemos encontrar muchas sales, diversidad de sales. Yoduro de litio, fluoruro de sodio, así, muchas diversidad de sales, dependiendo de qué compuestos se hayan unido. Y como resultado me da una solución salmuera, agua con sal. Unidades físicas de concentración, porcentaje en masa. Vamos a utilizar necesariamente una formulita, porcentaje en masa del soluto. ¿Qué cosa es el soluto? Es el que contiene la menor cantidad. En el caso anterior habíamos visto la sal, es el soluto. Porcentaje de masa del soluto. Indica la masa del soluto disuelto en 100 gramos de solución. Entonces el porcentaje de masa indica la masa del soluto disuelto en 100 gramos de solución. La formulita que vamos a utilizar es porcentaje de masa del soluto va a ser igual a masa del soluto dividido entre la solución. Entre ambos va a ser. Entonces, en otras palabras, la masa de solución será masa del soluto más la masa del solvente. Ambos es la masa de la solución. Y todo eso multiplicado por 100 y ya me da en porcentajes. Y entonces no nos olvidemos que masa del soluto, masa del solvente, que es el agua. Bueno, el agua también se mide en litros, pero también podemos medirlo en kilogramos o en gramos. Entonces ahí está, masa de la solución sería en este caso. A ver, vamos a solucionarlo. Solución. Masa de la solución. Ya, así estaría quedando. Entonces, masa de la solución, ahí está. Y finalmente, donde masa de la solución me va a darme masa del soluto más la masa del solvente. Soluto es la sal y solvente es el agua. Ambos unidos es la solución que me da. Entonces, una masa final, ¿ve? Bien, a ver qué más. Tenemos un problema. Se disuelven 40 gramitos de bicarbonato de sodio en 160 mililitros de agua. El bicarbonato de sodio es una sal compuesta por sodio, oxígeno, hidrógeno. Ello ve. Entonces tenemos ahí el bicarbonato. Se disuelven 40 gramitos, o sea, la masa de la sal 40 gramos y la cantidad del agua 160 mililitros. Eso debemos de llevarlo a gramos para comparar gramos con gramos, porque la masa se mide en gramos, obviamente. Entonces ahí tenemos el bicarbonato de sodio, que sirve para limpiar objetos, metales, el water, los dientes, incluso para utilizarlo como sal de Andrews, para
para sanar la irritación en el estómago. Entonces, muchas utilidades tiene el bicarbonato, ¿ve? Entonces vamos a disolver esa sal en el agua y obtenemos. Y sabemos que un litro vale 1000 mililitros. Eso es una equivalencia que debemos de saberlo ya por cultura general. Un litro vale 1000 mililitros, pero también sabemos que un litrito de botella vale 1000 gramos. O sea, pesa 1 kilo. Un litro de botellita de agua vale 1000 kilos. O sea, 1 kilo, perdón. Y eso equivale a 1000 gramos. 1 kilo vale 1000 gramos. Entonces, simplificando 3 ceros, notamos que 1 gramo va a ser igual a 1 mililitro. Eso es en el agua. Su densidad del agua, 1 gramo por centímetro cúbico. Solamente funciona eso para el agua en condiciones normales. Entonces, multiplicamos por 160, porque en acá tenemos como dato 160 mililitros. 1 por 160, 160. Entonces, al otro lado también lo multiplicamos por 160. Entonces, vemos que 160 mililitros es igual a 160 gramos. Entonces, de agua sería en esta ocasión. Entonces, reemplazamos en la fórmula. Ahí tenemos nuestra formulita. Porcentaje de masa del soluto. O sea, de la salsita, vamos a ir. En menor proporción se encuentra el bicarbonato. Entonces, reemplazando sería la masa del soluto, o sea, la masa del bicarbonato, 40 gramitos. Y en abajo va a ser la masa de la solución, sumado ambos ya, el agua y el bicarbonato. 40 más 160. Ambos en gramos, obviamente. Entonces, multiplicado por 100 ya me va a darme el porcentaje. Sería 40 entre 200. Gramos se van. 0, 0. Simplificamos. Multiplicamos por 100 y finalmente estaríamos obteniendo la cantidad de porcentaje. El porcentaje de masa del soluto es 20%. O sea, quiere decir que 40 gramitos representa el 20% disuelto en esta cantidad de agua. Eso es el análisis, ¿ve? Eso es la deducción. 40 gramitos representa el 20% disuelto en toda la solución. Bien, entonces pasamos al siguiente problema. Se tiene 80 gramos de una solución. 80 gramos de una solución. O sea, ya me está dándome la sal y el agua. Ambos sumados dice que es 80, porque me está hablando de la solución. Se tiene 80 gramitos de una solución de soda cáustica. Esto es el hidróxido de sodio. Ahí está la fórmula. NaOH. Eso es la soda cáustica. Hidróxido de sodio. Tiene también muchas utilidades en el campo de la industria, de la alimentación y así otros aspectos también. Se tiene 80 gramos de una solución de soda cáustica al 12% en masa. Ya me está dando el porcentaje en masa. ¿Pero de quién? Del soluto, o sea, del salsito, el que tiene menor porcentaje, el que tiene menor masa. Entonces el que tiene mayor masa será el agua. A ver, me dices si será agua o no. ¿Qué masa de hidróxido se debe añadir para que la nueva solución sea 30% en masa? Sí, seguramente se está disolviéndose en agua. Entonces el agua es el solvente y esta sal es el soluto. Entonces vamos a resolver, reemplazamos en la fórmula. Ahí tenemos la fórmula. Porcentaje de masa del soluto, ya tenemos, nos dan soluto. Porcentaje de masa de la salsita, del hidróxido de sodio, 12,5%. Entonces reemplazamos ahí. Ahora, no tenemos la masa del soluto, pero sí la masa de la solución, que es 80 gramos. 80 gramos de una solución, me dice, ¿ve? Entonces, reemplazando valores, ahí obtenemos 12,5% va a ser igual a masa del soluto sobre masa de la solución, 80 gramitos. Seguirán obviamente en un miembro, primer miembro, segundo miembro. Porcentaje y porcentaje. Ya, ¿qué más se van? El 80 está dividiendo, pasará a multiplicar. Y el 100 está multiplicando, pasará a dividir. Lo que obtenemos, la masa del soluto solamente. Solamente, ahí está.
Simplificando todo, estaríamos obteniendo la masa del soluto, que es 10 gramos. Entonces 10 gramitos de esta sal se ha añadido al agua o algún líquido para obtener 12,5% en masa. Este 10 gramitos representa 12,5% en masa del soluto. Eso es el análisis, eso es la deducción que podemos sacar. Realizamos en la fórmula con la masa añadida. A ver. Allá, porque la pregunta dice, ¿qué masa de hidróxido se debe añadir? A este 10 gramitos vamos a aumentarle una masita. ¿Será otros 10 gramos, 20 gramos, 30 gramos? ¿O será 2 gramitos más le agregamos? ¿Para qué? Para que la nueva solución sea 30% en masa. A ver, vamos a ver. Entonces el 30% ya podemos obtenerlo. Reemplazamos ahí 30%. Ahora a este 10, ¿qué masita le agregamos? Porque la solución, el 80 gramitos de la solución, a ese también tenemos que agregarle lo mismo que le hemos agregado ahí arriba, a la masa del soluto. Entonces lo mismo también lo agregamos, tanto arriba y abajo. Entonces me dice, ¿qué masita lo vamos a agregar para que me dé 30% de la masa del soluto? Ya, entonces eso vamos a resolver. Porcentaje, porcentaje se va, 0, 0 se va. El 10 pasará a dividir al 3. Y así estaríamos obteniendo una operación, una igualdad matemática. Ya, hasta la anterior era solamente reemplazar a la fórmula, hasta ahí es química. Ahora el siguiente paso ya son matemáticos, artificios matemáticos. Pasar a multiplicar, pasar a sumar, restar, dividir. Ya estaríamos obteniendo, ¿ve? Entonces 10 masitas menos 3 masitas, 7 masitas. Entonces 240 menos 6, 140, el 7 pasa a dividir. Y finalmente tenemos la masa del soluto, que es 20 gramos. O sea, me está diciendo que debemos de agregarle 20 gramitos. A este 10 gramos tenemos que agregarle 20 gramos. ¿Para qué? 12,5 era el porcentaje de masa del soluto, ahora ya va a ser 30, entonces le agregamos 12,5 más 12,5, 24, 25 saldría, pero como es 30, entonces más de 10 debe ser, ¿ve? Más de 10, y me doy la sorpresa de que es 20 gramos, entonces es el doble, entonces sí concuerda. Ese es el análisis, ustedes también tienen que deducir de esa manera. Si 12,5 más 12,5 es 24, pero acá me dice 30, entonces debe ser más de 10, será 15, 18, tal vez 20, ¿ve? Entonces hemos deducido, reemplazando todo, salió 20 gramos. A este 10 debíamos de agregarle 20 gramos más. Bien, entonces pasamos a otro problema que dice, se prepara una solución mezclando 62,6 mililitros de benceno. El benceno es un líquido que sirve para mezclar una sustancia con otra sustancia. Por ejemplo, el agua y el aceite no se pueden mezclar, pero si le agregamos benceno ya se puede agregar, se pueden mezclar, se mezcla. Entonces ya no está separado uno encima debajo del otro, sino ya mezclado junto, gracias al benceno. Y el tolueno es algo similar, solo que tiene más cantidad de agua, de otra sustancia. Entonces me dice, se prepara una solución mezclando 62,6 mililitros de benceno, esta es su fórmula del benceno, C6, hidrógeno 6, con 80,3 mililitros de tolueno, C7, hidrógeno 8. Ahí está, vamos a ver más adelante cómo es su estructura de estas fórmulas. Entonces serían, tenemos en mililitros, eso podemos convertirle a masa, porque este mililitro es volumen. Entonces no podemos trabajar en volumen, o depende cómo yo quiera trabajarlo, ¿no? Pero tiene que ajustarse a las fórmulas que voy a reemplazar. Mililitro, mililitro, eso vamos a llevarlo a masa, a gramos. Pero ¿cómo lo vamos a llevar? Determina el porcentaje de masa del benceno. Densidad del benceno vale 0,879, o sea, casi a 1, porque la densidad del agua es 1. Y mira, del benceno es menos todavía. Entonces su densidad es menos, el agua le gana en densidad. El tolueno de igual manera. Por ahí están. Es menos también que el benceno, su densidad.
Entonces depende de la densidad para que un cuerpo suba arriba o esté en abajo, se mantenga en la parte baja. Las densidades tienen que ver mucho. Entonces yo me recuerdo de que densidad, eso ya debemos de saberlo por cultura general. Densidad de un cuerpo será pues la masa del cuerpo, yo lo mido en una balanza y también saco el volumen. El volumen, ¿cómo lo saco? También en prueba de laboratorio, bueno, ya me pueden darme ya de datos, si no puedo sacarlo en un laboratorio, introduciéndolo dentro del agua. Entonces el agua rebalsa y ya pues ahí podemos saber qué cantidad de agua ha rebalsado. Entonces así obtenemos el volumen. Entonces una masita dividido entre el volumen me da la densidad. Eso debo saberlo ya por cultura general. Debo de saberlo ya. La densidad de un cuerpo. Masa sobre volumen. Es como decir, ¿no? ¿A qué es igual la distancia de un cuerpo que se mueve a una velocidad en un determinado tiempo? Distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Algo así. Diviértete. Igualito en acá. Masa sobre volumen me va a darme la densidad. Si yo les digo, ¿a qué es igual el área del cuadrado? Es lado al cuadrado. Eso ya debemos de saberlo ya por cultura general. Es básico. De igual manera, saber la densidad de un cuerpo también es básico. Masa sobre volumen. Eso es la densidad. Entonces, pasamos a multiplicar el volumen a la densidad. Entonces, ya estaría obteniendo la masa del cuerpo. Y mira, en acá nos dan de dato el volumen. 62,6 mililitros y el otro 80,3 mililitros. Ambos son volúmenes. Entonces ya tenemos la densidad también. A esta densidad lo multiplicamos cada volumen, ya vamos a obtener la masa en gramos. Acá tenemos, ¿ven? El gramos. Mililitros con mililitros se irán y gramos nada más obtenemos. Entonces la masa del benceno va a ser igual a 0,879 gramos sobre mililitros. Eso es la densidad. Ahora el volumen. Como me habla del benceno, 62,6. Ahora sí, simplificamos mililitros arriba y abajo. Y estaría multiplicando 62,6 por 0,879. Y gramos me va a salirme finalmente la masa del benceno, 55,03 gramos. En gramos ya me salió. Ahí está. Y la masa del tolueno, que también es otro líquido, su densidad por el volumen, 80,03. Simplificando y multiplicando todo ya me sale 69,62 gramos. Esa es la masa del tolueno. El tolueno ahí vemos contenido en un recipiente. Es una sustancia peligrosa también, obviamente no es ingerible, no se puede beberse, es muy tóxico. Cauchos y gomas para separar o para pegar también. Quita pegamentos, cola de contacto. Es como un tiñer, algo así. Un tiñer, un querosene, algo por ahí, se asemejan. Reemplazamos en la fórmula. A ver, ¿qué vamos a reemplazar en la fórmula? Determine el porcentaje de masa del benceno. Allá. Acá tenemos la masa del benceno. Ya tenemos su masita. Entonces, uno de ellos, ¿quién está en mayor proporción, en mayor cantidad? El tolueno. Tiene 69,6 gramos. En cambio, la masa del benceno, 55,03 gramos. O sea, el solvente será el tolueno y el soluto será el benceno. Entonces tenemos solvente, soluto, soluto, solvente. Entonces la suma de este soluto más solvente me da la solución. Es como el anterior, lo sumábamos, la sal con el agua ya me da la solución. Es algo similar. Entonces esta masa de la solución será sumando ambos. Pero me habla del benceno, entonces eso será el soluto. Reemplazamos esos valores. La masa del soluto 55,03 y abajo sumamos ambas masas y ya estaríamos obteniendo la masa del soluto, que es la masa del benceno. Determina el porcentaje de masa del benceno, porcentaje de masa del benceno, o sea del soluto.
Operando todo ya sale 44,14. Obviamente voy a necesitar una calculadora. En el caso en el examen les dé así, ya pues va a ser numeritos pequeños para que puedan multiplicarle una hoja simple nada más. Entonces ahí está el porcentaje de la masa del soluto. A ver, este problema, ahí está, mira, esa es su estructura molecular del benceno. Como me dicen acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos y 6 hidrógenos también. 6 carbonos, 6 hidrógenos. Y esto es un ciclo, también puedo representarlo así, como cerrado, una estructura cerrada. Y como tiene cadena doble y son 3, eso lo puedo representar como un circulito dentro. Ciclo benceno sería esto. Entonces este es el famoso benceno. Y el tolueno va a ser similar su estructura, solamente que jalado con un CH3. Un carbono más se le va a adicionarse y 2 hidrógenos. Entonces puedo representarlo así: ciclo benceno y más el metil. Este es el metil, el famoso metil. Es un compuesto orgánico. Y como es un ciclo también y tiene una estructura doble, una cadena doble, ya pues lo puedo representar por un círculo. Y esto es el tolueno, famoso tolueno. Esto viene en los exámenes de admisión. Te dice tolueno, ya pues ya debes de imaginarte esta estructura, CH3 y el benceno. Prácticamente el benceno agregado más el CH3, un metil. Metilbenceno es, en otras palabras, el tolueno. Bien, entonces, a ver, vamos a elaborar un Excel, formato en Excel. A ver qué dice. Excel. Vamos a elaborar el mismo problema. Yo utilizo bastante esta herramienta que dice recortes. Pueden buscar acá y escribir recortes, herramientas recortes, y les va a salir. Eso viene ya por defecto en el Windows, en sus máquinas, ya sea una computadora o un laptop. A ver, vamos a elegir esto, uno en blanco, vamos a empezar de cero. Entonces, ¿para qué elijo el recorte? Para recortar. ¿Y qué es lo que voy a recortar? La pregunta 3. Ahí está. Y lo pegamos, hacemos un control V, control C, control V. Ahí está, esa preguntita 3. Ya, ahora se prepara una solución de mezclas de benceno con 80,03 mililitros de tolueno. Ya, primero vamos a hallar el volumen. Tenemos el volumen, entonces sería volumen del benceno. Volumen del benceno. A ver, esto lo agarramos. Ahí nada más. Volumen del benceno. Y en la parte de abajo estaríamos obteniendo densidad del benceno. Densidad del benceno. Densidad del benceno. Y como solución me estaría saliendo la masa del benceno. Masa del benceno. Benceno. Ahí está. El volumen del benceno ya tenemos 62.6. Cuando lo pongo coma no va a funcionar. Si le pongo punto, ahí sí, se va a registrarse como un dato numérico. Es un número. Entonces, densidad del benceno, nos copiamos de acá. 0.879 gramos. Ya no lo pongo las unidades, solamente así, valores numéricos. Entonces, la masa del benceno será... la masa del benceno, voy a copiarme la formulita porque debo saber esa formulita.
densidad va a ser igual a masa sobre volumen, el volumen pasa a multiplicar, copiar, pegar. Entonces esta formulita vamos a utilizarla. Ahí está. Entonces la masa del benceno será densidad por volumen, o sea, este casillero, pero antes de poner la fórmula ponemos un igual, un shift, el igual, y ya tenemos igual, y podemos empezar a escribir la fórmula. Me dice este casillero, un clic por el otro casillero, sería C7 por C8, enter, aplico un enter y ya me salió, ve, esta es la densidad del benceno. El Excel es una herramienta matemática que resuelve problemas matemáticos. Es una calculadora potente también. Entonces, como me salió un resultadito, lo voy a pintar de color anaranjado. Ese es un resultado. Ahora en la parte de abajo igualito, vamos a hacer para el tolueno. Sería volumen del tolueno. Y en abajo densidad del tolueno. Y en abajo masa del tolueno. Ya, igual el volumen 80.3 abajo, densidad 0.867, obviamente gramos por mililitro, y la masa será ponemos shift igual y empezamos a escribir los casilleros. C11 por C12, enter, ya me botó la masa del tolueno. Si yo verifico con los datos que me había salido en el PowerPoint, voy a ver que están similares. 69,62, 5503, 5503 y 69,62, ahí están sus valores. Ahora yo lo voy a hacer para este volumen, ya no, sino para diversos volúmenes. Por ejemplo, voy a iniciar con 62,6, pero antes lo voy a poner volumen del benceno. Acá lo ponemos un volumen. Y esto lo vamos a agarrar dos. Combinar y centrar, ajustar texto. Estas herramientas es muy útil, muy necesario, ¿eh? Combinar y centrar para que se centre, ajustar texto arriba y abajo para que se ubique. Volumen, la densidad del benceno, densidad del benceno. De igual manera, voy a seleccionar dos casilleros, lo arrastro con esta X así hacia abajo, pero solo dos cuadritos. Combinar y centrar y ajustar texto. Ahora sí se ajustó. Ahora sí, que más, volumen, densidad y la masa. Estaría obteniendo en primer lugar masa del benceno. Masa benceno. Selecciono dos, combinar y centrar, ajustar texto. Ahí está. Y el primer dato del volumen del benceno, 62.6. El siguiente, vamos a avanzar los 5 en 5, ¿ya? Empezamos de 63, suponiendo que es 63. Más 5, 68. Más 5, 73. Claro, 73. Más 5, 78. Ya suficiente, 63, 68, 63. Tres datos, suficiente para que el Excel lo lea y diga, ah, ya, esto está subiendo de 5 en 5. Entonces el Excel automáticamente lo va a sumar. Y 5 en 5, ahí están, ve. Eso lo pongo combinar y centrar, también al medio. La combinación de celdas solo conserva el valor superior izquierdo y descarta el resto de valores. Ya.
Entonces ambos juntos. Solamente lo centramos, listo. No lo combinamos ni centramos, solo centradito. Centrar, lo que dice esta herramienta. Ahora la densidad del benceno es único, 0.879. Además, por ejemplo, si agarramos el agua en un vaso y agarramos en una jarra o en un balde, la densidad del agua no va a variar, es el mismo. No importa la cantidad de sustancia que tengamos, la densidad se mantiene. Entonces jalamos la misma densidad para todos. Y antes de jalar, ¿qué es lo que hice? He ubicado donde este cuadrito verde, mira, aparece una cruz. Ahí, una cruz de color negrita. Una vez que aparezca eso, arrastramos solamente hasta abajo y obtenemos 0.879. Centramos, no combinamos y centramos, sino centramos nada más y se va al medio. Ahora la masa me va a obtenerme la multiplicación de estos dos, el volumen por la densidad. Entonces hago mi fórmula, igual este casillero por el otro casillero sería. Hacemos un enter, ahí tenemos, mira, el mismo valor, la masa del benceno, para este volumen. Ahora voy a hacer para los demás volúmenes. Como ya tengo la fórmula ya escrito, yo lo jalo hasta abajo y ya voy a obtener la densidad, la masa del benceno, pero para estos diferentes volúmenes. Entonces va aumentando, ve, la masa. De acuerdo, aumenta el volumen, también la masa va aumentando. Centramos también. Ahí está. Y de igual manera hacemos para el volumen del tolueno. Vamos a escribir volumen tolueno. Pero lo vamos a seleccionar, combinar y centrar, ajustar texto. Combinar y centrar solamente sirve cuando utilizo dos o más casilleros, no solamente un casillero, no lo va a combinar ni centrar. En dos o más casilleros. Entonces volumen, densidad del benceno, tolueno. Densidad del tolueno. También seleccionamos, combinamos y centramos, ajustamos texto, ahí está la masa del benceno. Masa del benceno. Ahí está la masa del benceno, también combinamos y centramos, ajustamos texto. Ahora sí, volumen del benceno. Voy a utilizar con este primer volumen, 80.3. Densidad del tolueno, 0.867. Y la masa del benceno será la multiplicación de esos dos. Primero lo voy a centrar. Ahí está. La fórmula. Siempre se empieza con un igual. Shift y el igual. Shift y el 0 que está en sus teclas. Entonces sería igual este casillero H9 por I9 también. Enter. Ahí está. Y concuerda con esta fórmula de acá. Con este resultado de la masa del tolueno. Obviamente, entonces de igual manera lo voy a subir esto de 5 en 5, 80, 85 será, 85, 90, 95, así. Entonces el Excel lo va a leer estos tres, va a decir que está aumentando de 5 en 5, entonces él automáticamente los demás lo va a aumentar también. Pero ¿por qué se viene así en zigzagueo? Ya bueno, lo centro y todo ya se centró. Ahora densidad del tolueno es lo mismo, solamente estoy así, me acerco a la esquinita del casillero, aparece una cruz negra. Una vez que aparezca eso, hago un clic y lo arrastro hasta abajo. Y la densidad es el mismo. Para estos volúmenes vamos a hallar y su masa podemos obtener. Como ya tenemos la formulita ya escrita, nos tiene que decir de igual manera. Este volumen por esta densidad, este volumen por esta densidad, este volumen por esta densidad, y me va a obtener una masa diferente. Como está aumentando el volumen, la densidad también tiene que aumentar, porque son inversamente proporcionales. Es simple el análisis también.
centrar. Mira, tiene una coma decimal, el otro tiene 3 comas decimales, el otro tiene 2 comas decimales. Yo lo voy a extender con esta flechita que dice número. Estamos en inicio, en la pestaña inicio, en número, nos vamos con la flecha disminuir decimales o aumentar decimales. A ver, primero voy a aumentarle 5 decimales, 1, 2, 3, 4, 5. Pero yo no quiero aumentar, sino reducir hasta 3 decimales. Ya 3 decimales está bien. Ahí está. Esto faltó ajustar texto. Masa del benceno. Masa del tolueno era en otro. Tolueno. Ya, masa del tolueno. Alineación. Las alineaciones también me ayudan, ¿ve? Entonces, ya tengo la masa del benceno, ya tengo la masa del tolueno. Y puedo obtener ambas masas, masa de la solución. Entonces soluto más solvente sería, ¿no? Entonces sería, vamos a escribirlo acá arriba, masa de la solución. Masa de la solución. Combinamos y centramos, ajustamos, ahí está. Entonces sería su masita, su masa de la solución será sumado esta masa más la otra masa. Pero el resultado de todas estas masitas lo voy a pintarle de un color verdecito ya. Y la masa del otro lo voy a pintar también de igual manera, de otro color amarillo sería. Ahí está, un poco amarillo. Ahora la masa de la solución, suma de ambas masas, será, para escribir la fórmula, este casillero más, ya no va a ser por, sino más este casillero. Hacemos un enter, eso es la masa de la solución. Y me doy cuenta en el PowerPoint que la masita salió la suma de estos dos. No lo hemos sumado, pero obviamente se suma. 69 más 55 sería 70, 124. Entonces aproximadamente, ¿ve? 124,646. Ahí está. Y para cada una de estas masas, diferentes soluciones van a haber. Soluciones diferentes. Entonces yo lo voy a arrastrar hasta abajo. Y para cada suma de masas, diferentes masas de las soluciones. Solvente más el soluto. Ahí está. Ahí está. Entonces, ya tenemos la masa de la solución y podemos saber también el porcentaje de masa del soluto. Otra vez, capturo pantalla, nuevo, selecciono, ahí está mi formulita, copiamos, pegamos en esta parte, ahí está. Entonces podemos decir porcentaje de masa del soluto. El soluto obviamente es el benceno porque está en menor cantidad. Ya combinamos y centramos, subimos arriba, ahí está, porcentaje de masa del soluto. Entonces yo sé que la fórmula va a ser igual a masa del soluto, me está hablando del benceno, o sea, pongo un igual para escribir la fórmula. Ahí está, casillero G9 dividido entre, o puedo hacerlo también por 100. Entonces lo hacemos por 100, o mejor en paréntesis lo hacemos así, mira, abrimos paréntesis, masa del soluto sería, la masa del soluto sería esto, casillero G9 entre masa de la solución, esta masita K9, cerramos paréntesis, es una división, a todo eso multiplicamos por 100. Ahí está la fórmula.
De esa manera también se puede trabajar. Un enter y ya nos salió el resultado, 44,14. Y acá en el PowerPoint podemos ver 44,14. Ahora eso yo lo voy a analizar para cada masa de la solución, para cada masa diferente. Como he encontrado un volumen diferente para cada benceno y tolueno, entonces masas diferentes también para cada benceno y tolueno. Entonces su porcentaje de masa para cada uno de ellos arrastramos hasta abajo y obtenemos ese valor. Vamos a reducirlo, estamos aumentando, reducimos a 3 decimales. Ahí está. Centramos, eso es el valor de la masa del soluto. Entonces este es el resultado, lo ponemos de color amarillo. Entonces la masa del soluto también me sirvió. Este es un resultado, lo pongo de color rojo, anaranjado, amarillo, celeste, ya celeste. Entonces todo esto lo puedo encerrar así, lo puedo decorar con cuadros, bordes. Ahora sí, para cada valorcito lo ponemos, ya para todo esto ya, una misma color. ¿Será rojo? No. Amarillo puede ser. Celeste, mucho. Ya verde ya. Ya un celeste. Ahora sí. Ahora vamos a analizar el benceno, el volumen del benceno con la masa del benceno. ¿En qué relación estarán? Porque mira, si al benceno yo le aumento el valor, la masa también tiene que aumentar su valor. Se está multiplicando esto. Entonces, a mayor volumen, la masa también aumenta. Eso sería el análisis. Voy a seleccionar esta columna de la E9 hasta la 21. Bueno, con el nombre también ya, volumen del benceno. Seleccionamos esa columna y aplasto un control y la masa del benceno, igualito lo selecciono. ¿Para qué aplasto eso? Para que no se desaparezca el ya seleccionado volumen del benceno. Ambos ya está seleccionado, mira, ve. Entonces, porque si yo selecciono así, los tres se van a seleccionar, densidad del benceno. Yo no quiero los tres, solamente ambas columnas, esta columna con esta columna. Ahí está. Como ya tengo las dos columnas, me voy a insertar. Acá tenemos unos cuadros estadísticos en 3 dimensiones de diferentes formas, pero para un mejor análisis me va a ayudarme volumen del benceno. Este el primero, y acá lo puedo agregar este volumen y masa del benceno. Título del gráfico sería volumen versus masa, volumen versus masa benceno. Ahí está. Mira, ve, mientras el volumen aumenta, la masa también aumenta. Entonces, como la densidad es pequeña, la masa un poco más pequeña va a ser, porque le está reduciendo al volumen. Eso es el análisis, el criterio que debemos de ver. Porque si la densidad sería más de 1, la masa sería más alto que el de celeste. Las barras de la masa serían más elevados que las barras del celeste, si es que la densidad fuera más de 1. Pero como es menos de 1, la masita está reduciéndose, es más pequeño que el volumen. Eso sería el análisis. Y tenemos ahí el cuadro estadístico de comparación. Los valores verticales es el volumen del benceno. Y las masas estamos obteniendo de acuerdo a un orden ya. Orden 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que interesa es el volumen del benceno, ¿ve? Entonces,
118 sería el máximo volumen. Solamente tendríamos este dato vertical. Eje de las ordenadas sería el volumen del benceno, y eje de las abscisas el orden nada más, orden 1, 2, 3, 4, 5. Entonces no está priorizando el orden de la masa, pero eso es la equivalencia. A ver, pasamos a el volumen del tolueno. Seleccionamos toda la columna del tolueno con la masa del tolueno. De igual manera tiene que estar. Mientras aumenta más el volumen, la masa también aumenta, pero no aumenta tanto como el volumen del tolueno, porque su densidad del tolueno es menos que 1. Va a aumentar sí, pero no mucho, tanto como el volumen no. Entonces nos vamos a insertar gráficos. Ahí tenemos otro gráfico. Entonces esto sería volumen versus masa, tolueno. Volumen versus masa, tolueno. Ahí está. Esto lo podemos cambiar de colores. Diseño rápido. Ahí está, otro tipo de presentaciones, dependiendo qué es lo que yo quiero obtener. Títulos para el eje X, eje Y, ordenadas, abscisas. Ahí está, diversas formas, diversas variedades. Ahí está su valorcito también, en la parte de arriba. Hasta dónde llega, el otro un máximo y un mínimo. Ya, entonces para cambiar colores, puede ser esta. Puede ser esta está bien, de color verde y celeste. Ahí está, para el benceno y para el tolueno. Entonces de igual manera tienen que hacer este análisis como tarea. Ya los datos yo lo aumenté de 5 en 5, ahora ustedes tienen que aumentarle de acuerdo, ¿no?, que les doy. Por ejemplo, para Rocío tiene que empezar volumen del benceno 86, más 4, 90, más 4, 94, más 4, 98, así, etcétera. Hasta 10 datos o 15 datos. Solamente lo jalan y el Excel lo va a aumentar los datos. Esto también está de 4 en 4 para el volumen del tolueno. Igual, para cada uno ustedes ya tienen, ¿no?, cuánto tienen que aumentar. De 7 en 7, 8 en 8, 10 en 10, 5 en 5, 9 en 9. Priscila le tocó del 78, de 9 en 9. Más 9 sería 88. Más 9 sería 97, algo así, ve. Entonces de 9 en 9 tiene que sumar como 12 o 15 datos. Entonces de igual manera tiene que trabajarlo. Bueno, ya se borró la clase que hicimos el jueves, porque lo jalé el enchufe. Ya, bueno, eso sería todo. Ya, a ver cuánto, 48 minutos. Grabar, stop.